Ahí está. Entonces, fíjense, lo que obtuvimos, esto que ven aquí, se llama un data frame, que es otro tipo de objeto que hay en Python, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos el tipo de objeto que es esto que acabo de declarar, que se llama iris, me va a decir, es un data frame, ¿ok? Entonces, un data frame simplemente es una tablita. Fíjense que esta tablita aquí tiene 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que es la indexación de Python por default. Luego aquí viene 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. El punto es que hay 150 renglones y 5 columnas. Ahora, esta columna que está aquí es una columna que tiene objetos categóricos, ¿no? Porque no son numéricos. Y estas columnas que están aquí, de 0, 1, 2, 3, son un conjunto de datos numéricos y todos están completos, ¿vale? Bueno, esto se llama data frame. Ahora, ¿cuál es la diferencia ¿Podrías subir un poquito, por favor? ajá, ¿cuál es la diferencia con un conjunto de datos que creamos en NumPy? Pues la forma, primero en la forma de la presentación, y la segunda y más importante es que aquí ya no te tienes que estar preocupando por los ejes, ¿no? Si es eje 0, si es eje non, si es eje 1, ¿no? Porque aquí ya están marcados con estas etiquetas o con estas etiquetas. Y algo que podemos hacer es, de hecho, cambiar el nombre de tanto de las columnas como de los renglones, ¿sí? Eso es algo que se puede hacer. Por ejemplo, ¿ya le puedo bajar? Bueno, alguien estaba copiando. Ya, gracias. Ok. Entonces, fíjense, esto es un data frame. Ok. Es un nuevo objeto que está en pandas. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera cambiarle nombre a las columnas, fíjense, el conjunto de datos de Iris, el conjunto de datos de Iris, que es este, ahí, es tiene como primer columna el sepal length. O sea, ¿de qué se trata esta base de datos? Bueno, aquí no dice de qué se trata, pero bueno, es una medición que hizo Fisher, un estadístico importante de la primera mitad del siglo XX. Básicamente desarrolló toda la estadística inferencial. Pues él justamente hacía o tomaba datos estadísticos y en este caso son de ciertas especies de flores. Ajá. Entonces, él medía, por ejemplo, la longitud del sepal o el grosor del sepal, la longitud del pétalo y el grosor del pétalo, dependiendo qué especie se trataba. Entonces, aquí está tratando o trató 3 tipos de especies, que es la que se conoce como la setosa, la versicolor y la virgínica. Ajá. Entonces, básicamente esa es la base de datos. ¿Ok? Entonces, nosotros la estamos leyendo a partir de una URL. Ajá, y esto es, digamos, es importante que lo tengan almacenado en una URL, pero también se puede leer a partir de un archivo CSV, ¿no? Eso lo vamos a hacer el próximo viernes, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, aquí estaba el error, ¿no? El error era que escribí mal aquí, aquí era ML y aquí databases. Ok, entonces, bueno, ya tenemos este data frame. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ponerle el nombre, si quiero renombrar las columnas, porque bueno, no quiero que se llame 0 o 1, 2, 3, porque de hecho estos números significan algo, ¿no? Pues lo que hago es primero crear una lista, ¿no? Vamos a crear una lista, vamos a ponerle nombres de columna. Ajá, vamos a crear una lista. Ok, entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaba la primera?
es sepal, vamos a ponerle guión bajo, length, ajá, ahí, sepal length, luego coma, sepal, ¿cómo se llama? Width, ¿no? Anchura, width, luego petal length, y petal. Mándeme. Width. Ok. Entonces, esto es una lista, ¿vale? Ahora, lo que tengo que hacer es tomar esto otra vez, este conjunto de datos, ¿no? O sea, ponerle, o ponerle otra vez Iris. A ver, voy a quitar aquí lo que me muestra, ¿no? Entonces, lo vuelvo a tomar. Y aquí le voy a poner a ver, aquí me acepta el CSV, creo que se llama, a ver, como segundo argumento, fíjense, aquí me va a aparecer. Espero que me aparezca. Ahí estaba. Ok, entonces dice separación, delimitación, header, names. Y para el nombre de las columnas es names. Ok, entonces le podemos poner names y pongo mi lista, nombres, columna, ¿vale? Ahora sí, vamos a volver a abrir nuestro data frame. Ok, entonces si se fijan ya cambió el nombre. Nada más que este me lo puso. Porque ya sé por qué. A ver, algo hice. Iris. Algo hice raro. A ver, ¿qué está pasando? Sepal. Le. ¿Qué hice? 1, 2, 3, 4. A ver, déjenme checar que estoy haciendo mal. Header no. Pero es que esto no. Header igual a none. Nombres columna. Ok, bueno. Aquí faltan los índices, ¿no? Que están aquí a la izquierda. Eso es lo que no logro ver por qué me lo quitó. Ok. Tal vez ya sé por qué. Lo que pasa es que son, a ver, yo estoy poniendo aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5 columnas. O sea, no las estoy rellenando, me falta una. ¿Cómo le ponemos a esta última? La especie, ¿no? Especie. Ok. Ya, ahora sí. Si es que estaba, nada más había puesto mi lista para los datos numéricos, no para la última columna. ¿Vale, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Profe, a mí Vale. no me corrió. ¿No? A ver, si quieres, déjame pausar tantito. Ok, entonces, bueno, aquí ya tenemos un data frame. Ahora, ¿cuál es la ventaja de poner etiquetas, por ejemplo, a las columnas? Que yo puedo elegir columnas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que era una bronca en NumPy elegir una columna, toda una columna, ¿no?
Entonces, aquí simplemente pongo el nombre de mi base de datos, que la estamos llamando Iris. Aquí sí le pongo corchetes y entre comillas le pongo el nombre de la columna. Por ejemplo, CEPAL. Aquí fíjense que concuerde exactamente con lo que escribieron, si no les va a marcar error. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que me sale. Me está recogiendo la etiqueta respectiva y los datos respectivos de la columna que yo estoy eligiendo. Ajá. Esto de aquí se llama serie y es un nuevo tipo de objeto. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, ¿qué tipo de objeto es este ahora? Porque es distinto a un data frame, si se dan cuenta, un data frame está así ordenado. Y esto nada más es la etiqueta junto con los datos. Entonces, si yo le pongo, si le pongo el tipo de objeto que estoy creando aquí, me va a decir, es una serie. Se llaman series. Es decir, que un data frame se forma a partir de una sucesión o pegando una sucesión de series. ¿Sí? Ahora, yo puedo aquí elegir, por ejemplo, la primer columna, pero también puedo elegir cierto número de columnas. O sea, no nada más puedo elegir una, puedo elegir más columnas. Entonces, ¿cómo elijo más columnas? Por ejemplo, si quiero el sepal length y el petal length, por ejemplo, lo que voy a hacer es poner dos corchetitos. Ajá. Entonces, cuando yo pongo dos corchetes, esto me está indicando que voy a elegir un cierto número de columnas. Entonces, por ejemplo, si pongo sepal length y pongo petal length, entonces va a escoger exactamente esas dos columnas. Ajá. ¿Sí, chicos? Ahora, si quieren, por ejemplo, las 4, que son exactamente las numéricas, a ver, vamos a escoger las numéricas, pues serían estas 4, ¿no? Estas 4 que están aquí. Entonces, a ver, vamos a ponerlas dentro de los dobles corchetes. Vamos a poner todos esos, que son 4. Sepal length, el sepal width, petal length y petal width. Entonces, aquí todos los datos son numéricos, ¿no? Es decir, estoy excluyendo la última columna que tiene datos categóricos, ¿no? Que tiene letras, tiene caracteres. ¿Vale? Entonces, a esta base de datos vamos a llamarle datos nada más, ¿no? O data, para no confundirlo con los otros. ¿Ok? Entonces, esto es un nuevo data frame, es un subdata frame del anterior, ¿no? ¿Va? Ahora, fíjense, por ejemplo, una vez que yo tengo esto de aquí, yo puedo volver a elegir ya sea sepal length o sepal width o cualquiera de estas, ¿ok? Pero fíjense, hay dos cosas que a mí me gustaría entender de esta base de datos. Primero, pues cuántos elementos tiene, si todos los elementos que tiene esta base de datos están rellenos, es decir, tienen datos, ¿no? Porque imagínense, cuando ustedes les den la base de datos, lo primero que tienen que hacer es este tipo de filtros, ¿no? Para ver si están los datos completos o hay algunos faltantes, ¿no? Entonces, para checar eso, le podemos poner data.info, ¿ok? Entonces, si le ponemos data info,
Aquí me va a marcar, perdón, es un método, es con paréntesis. Aquí me va a marcar, fíjense, me va a decir, es un data frame, tu base de datos es un data frame. Hay 150 entradas que van de 0 al 149. Hay 4 columnas y el nombre de cada columna pues es sepal length, sepal width, petal length, petal width. Y ahora viene el conteo de elementos no nulos. Entonces aquí me está diciendo que hay 150 elementos no nulos. Eso quiere decir que toda mi base de datos está completa, o sea, tiene todos los datos. No hay datos faltantes. Por ejemplo, si hubiera algún dato faltante, aquí tendría, no diría 150, diría 149, por ejemplo. Ajá. Y te diría que hay un dato nulo o un dato no asignado. Ajá. Entonces, eso va a aparecer seguramente en las bases de datos que nos den, ¿no? Porque, pues luego por fallas o por cómo pasan los datos, aparecen muy sucias, ¿no? O traen letras que no deberían de traer o faltan datos. Entonces hay que ver cómo ingeniarnos para poder complementar esos datos y hacer resúmenes estadísticos, porque si no, si hay datos faltantes, no se pueden hacer resúmenes estadísticos. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una base de datos que tiene todas las casillas, digamos, completas, ¿no? O sea, no hay ningún dato faltante. Y el tipo de datos que está manejando son numéricos y de hecho son de tipo flotante. ¿Vale? Entonces, vienen en decimales, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense, cuando ustedes ponen data.info, les va a decir la información de la base de datos. Ajá. Ahora, por ejemplo, ustedes también pueden poner data.describe. Entonces, si escribimos data.describe, lo que nos va a mandar, esto digamos es información. A ver, fíjense, vamos a documentarla, ¿no? Entonces, esta es la información de la base de datos. Esta es información de la base de datos. O del data frame, como le vamos a estar llamando también. O del data frame. Ajá. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que se hace con los corchetes, cuando tenemos así dos corchetes y aquí tenemos el nombre de las columnas, vamos a ponerle columna 1, columna 2, etcétera, etcétera. Así lo voy a escribir, ¿ok? Es seleccionar, o selecciona, selecciona las columnas que requieras o que elijas. Las columnas requeridas. ¿Vale? Entonces eso es lo que hacen los dos corchetes. Si nada más ponen un corchete, nada más admite una columna. ¿Vale, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Profe, a mí no me corrió, ¿le puedo compartir? Sí. A mí tampoco, profe. Déjame ponerle pausa. Sí. La información de la base de datos. Y aquí lo que nos va a dar, cuando pongamos describe, es la información de la estadística descriptiva del data frame o de la base de datos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir estadística descriptiva? Bueno, eso es un tema que van a ver. Pero, a ver, así de manera muy rápida, cuando ponemos describe es algo importante porque nos está diciendo primero, este primer renglón, fíjense que esto es un data frame, esto es un nuevo data frame. Entonces, el primer renglón está haciendo el conteo de elementos. Entonces, como tenemos 150 renglones, entonces aquí nos está diciendo que hay 150 elementos no nulos, pues.
Entonces, eso quiere decir que está completa. Algo que ya sabíamos de la información de arriba, ¿no? Ahora, las cosas que no sabíamos es que calcula la media por columnas, ¿no? O sea, calcula cuál es la media de la longitud del cepal. En este caso es 5.84. ¿Cuál es el grosor medio o promedio del cepal? Pues es 3.05. En promedio, ¿cuál es la longitud del pétalo? 3.75 y la anchura del pétalo 1.19. ¿Sí? Entonces aquí nos está dando la media por columnas. Luego también nos da la desviación estándar. Ajá. Acuérdense, bueno, esto lo van a ver en estadística, ¿no? Ya con la profesora. Pero la media básicamente es suman todos los elementos, ajá, y los dividen entre el número de elementos que hay, ¿no? Por ejemplo, suman todos los números que hay en la columna de cepal length y los dividen entre el número que hay, que es en 150. Eso es la media o el promedio. La desviación estándar es algo un poquito más complicado, pero básicamente es el promedio, pero cuadrático. Es decir, va a tomar cada elemento de cepal length, le va a restar la media, todo eso lo va a elevar al cuadrado y lo va a dividir entre 150 o entre 149. ¿Ok? Entonces esa es la desviación estándar. Es un marco teórico que van a ver, no se preocupen. Luego, el mínimo valor también nos está marcando aquí. El máximo valor también nos está marcando aquí. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Y aquí están el rango que se llama el rango intercuartil, ¿no? Nos está diciendo, digamos, de entre los primeros 25% de los datos, pues hay en promedio 5.1 de la longitud del cepal y así sucesivamente. Aquí es a la mitad de los datos y aquí son 3/4 de los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces son cosas que van a ver en estadística, pero bueno, se los digo desde ahorita para que vean que esta función describe o este método que se llama describe saca la información descriptiva de la base de datos. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? Ok, entonces, bueno, este método nos da la información de la estadística descriptiva de la base de datos. Esto va a ser muy útil cuando lo grafiquen. Ajá. Ya verán en el curso de estadística que van a necesitar este tipo de datos para ponerlos, por ejemplo, en una caja, en un box plot o no sé, en gráfica de barras o en una gráfica de pasteles, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera son las cosas que quiere ver el socio formador, ¿no? Ok, ahora, bueno, ¿qué relación hay entre NumPy y Pandas? Eh, bueno, lo primero que quiero como mostrarles es en NumPy hay un método que se llama load. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros a partir de NumPy podemos crear un arreglo o una base de datos, una matriz, y la podemos guardar. Ajá, podemos guardar esa matriz y mandarla a llamar las veces que sean necesarias. ¿Ok? Entonces, esto se llama el método load. Entonces, a ver, vamos a poner aquí, 1, 2, 3, el método punto load. Ay, siempre escribo mal estas cosas. ¿Sí? Estas cositas, por cierto, sirve para que se marque aquí, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, a ver, vamos a crear, bueno, podemos crear una matriz, podemos crear
un vector, lo que ustedes quieran. A ver, vamos a crear simplemente un vector, ¿no? Vamos a crear un vector con arrays. Entonces, bueno, ya está importado en NumPy y todo. Vamos a llamarle A minúscula, a este vector. Y vamos a ponerle lo siguiente. A ver, vamos a crearla de la siguiente forma. Ponemos np.array, porque vamos a crear una lista. Y entonces necesitamos que sea un array. Y bueno, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? A ver, bueno, podemos poner i más 1, por ejemplo. Ajá. ¿Qué más? No sé. Para i en un cierto rango, ¿no? Ay, esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? No sé, 10, por ejemplo. Ajá, y que me muestre a. Entonces, ese es un arreglo, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto es I más J. Perdón, I más 1. Inclusive puedo ponerle aquí J, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, J. ¿Y qué sería? Para J, para I en ese rango y para J en otro rango, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, díganme otro rango. De, de 20 no, perdón. Para J, 3, ¿no? Así. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, está tomando el primer elemento, que en este caso sería 0, y el primer elemento de aquí, que en este caso sería 0, ¿no? Y lo suma, entonces es 0 más 0, luego toma aquí el segundo elemento, perdón, que es el 1, y aquí el 0, entonces suma 0 más 1. Y así sucesivamente, ¿no? Ajá, entonces son todas las posibles sumas que puedo crear con un índice que va del 0 al 10 y con otro índice que va del 0 al 3, ¿no? Que en este caso recuerden que el último no lo toca. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un arreglo para acabar pronto. Ahora, fíjense, yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense, hay una función que se llama save. Ajá. Bueno, esto es una forma, pero tal vez se pueda de manera más fácil. A ver, déjenme pensar. No, está bien. np.save. Esta también es una función que está en NumPy, ¿no? Se llama save. Ajá, ahí está. Entonces, fíjense, lo que puedo guardar o lo que puedo salvar aquí tiene distintos atributos. Es file o un array o pickle, ¿no? Ahorita todavía no sabemos qué es un pickle, pero bueno, ya sabemos que es un file, ¿no? Ok. Entonces, a ver, vamos a llamarle de alguna forma a nuestro arreglo. Vamos a llamarle arreglo. Arreglo nada más, ¿no? Ajá. Y le ponemos el nombre de nuestro arreglo. Ok. A ver, ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, por cierto, una cosa importante es que este arreglo que acabo de guardar, tiene extensión. A ver, esto sí lo escribo porque es importante. El arreglo que acabamos de guardar, que acabamos de crear y de guardar, tiene extensión punto NPY, ¿no? Es decir, es de Python, pero de NumPy. Por eso es esta N.
¿Vale? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, ninguna, profe. No, profe. ¿No? Ok. Ahora, fíjense. Lo que yo puedo hacer ahora es cargar. Esto ya está guardado, ¿no? Esto ya está guardado. Se almacena en Google Colab. Y, por ejemplo, si yo lo quiero llamar otra vez, sin utilizar todo esto, ¿no? O sea, si requiero de un arreglo de tantos elementos, por ejemplo, aquí hay que contar cuántos elementos hay, bueno, eso no importa ahorita. Lo que puedo hacer es llamarlo con un load. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle a 1, bueno, ponemos np.load, ¿no? Lo cargamos. ¿Qué vamos a cargar? Pues vamos a cargar nuestro archivo que se llama arreglo, punto, y hay que poner la extensión, npy, ¿ok? Y ya, que nos enseñe quién es A1. Entonces, si se fijan, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo estar creando arreglos e irlos guardando aquí en el almacén del disco del Colab. Entonces, cada vez que los quiera llamar, pues nada más le pongo punto, bueno, los llamo como, los guardo con algún nombre y luego los llamo con esta función que es load, ¿no? Y les pongo esta extensión. Y ya con eso podemos crear a partir de este arreglo, pues matrices o lo que vayamos necesitando. ¿Ok? ¿Sí está claro, chicos? Esto de load. No, yo no entendí lo de la extensión, profe. Sí, yo tampoco. La extensión. eh, la- Acuérdense que aquí, fíjense, cuando ustedes guardan, por ejemplo, este tipo de notebooks tiene extensión IPyNB, ¿no? Es decir, que se genera a partir de algo que se conoce como IPython, ajá, y es un NB, es decir, es notebook, ajá. Pero ustedes pueden descargar esto aquí en descargas, también como un archivo .py, es decir, como un archivo tipo Python, ¿sí? Esto es archivo notebook, este es archivo Python. Esta extensión es un archivo de NumPy, nada más es eso, ¿ok? ¿Sí? Ok, ok, ¿Sí? Nada más es la forma en que llamamos a la extensión, ¿no? Así como los Excel, pues tienen su propia extensión, el CSV, HTML, ¿no? Todos tienen su propia extensión. Entonces, ok. se va a guardar con esa extensión. ¿Y para qué sirve que le cambiemos como el tipo de extensión? No, no se cambia. Por default, cuando tú lo guardas, tiene este tipo de extensión. Ah, ok, ok. Ajá, entonces, para poderlo llamar, necesitamos esta extensión, porque si no le ponemos esto, nos va a marcar un error, ¿no? Nos va a decir, no, no está en tu directorio este arreglo. ¿Dónde está? Por eso hay que ponerle la extensión. ¿Ok? Y ya con eso dice, bueno, ya sé dónde está, cuál es su extensión y por lo tanto ya lo puede cargar. Ok, a ver, vamos a checar qué longitud tiene esto, ¿no? A ver, vamos a ver la longitud de A1. Entonces, tiene 30 elementos. Por cierto, aquí a la izquierda, no sé si han visto que hay como unas barritas. Fíjense, aquí está el índice de lo que hemos visto hasta ahora, el método load, luego aquí viene una cosa que se llama selección, que es nada más abrir una pestaña. Luego viene un buscador especial, ¿no? Por ejemplo, si quiero buscar la palabra arreglo, eh, pues la busco, ¿no? Y ahí me dice dónde puse arreglo. Y luego viene esta cosa, que esta cosa son las funciones que hemos estado creando. Entonces, por ejemplo, hoy estuvimos creando una matriz A que fue una matriz de 2 por 2, una matriz B que también fue una matriz de 2 por 2 y aquí viene su tipo, ¿no? Un arreglo
de 30, que es esta A que está acá arriba, A1, que también es de 30, es la misma, data, que tiene 150 por 4 columnas, datos, que fue una matriz de 3 por 3, y aquí fíjense que la está mostrando, ¿no? Iris, ¿no? Que también la creamos como data frame, creamos una lista que se llama nombre de las columnas y creamos una función, una variable que se llama URL que nos dice dónde está el archivo, ¿no? Entonces, esto también es importante para que vean lo que hemos estado haciendo hoy y bueno, además nos está marcando cierto rendimiento de ejecución, ¿no? Del entorno de ejecución. Y por ejemplo, si no se acuerdan cómo se llamaba alguna variable, pues simplemente le ponemos aquí, ¿no? Y hace un filtro, ¿no? Ay, hace un filtro, ¿no? Ahí está. Este A, por ejemplo, no lo filtra porque está guardado, pero data sí lo filtra, ¿no? Ujú. Entonces aquí, por si no se acuerdan, para que no estén así haciéndole el scroll down, pues aquí están toda la información que lleva, ¿no? Profe, Aquí, ¿le puedes Dijo subir que tantito a la su... no. Ah, perdón. ¿a dónde? ¿Acá? Ajá, gracias. Si alguien más me iba a preguntar algo. ¿Por qué dijo que la no la filtraba? Es que se me fue el internet tanto. Acá pones el filtro, tienes que poner el nombre de las variables. Sí, pero ¿por qué dijo que la minúscula no la filtraba? Porque la A, bueno, A la renombramos como A1, básicamente, pero A está guardada. Entonces, o sea, sí te va a poner aquí quién es A, pero en el momento que la filtras, no te va a escribir nada porque está guardada. ¿Sí? Sin embargo, A1, que ya la expulsamos, que está dentro de nuestro archivo, sí lo escribe. Ujú. ¿Sí? ¿Quedó claro? Mi profe. Vale. Si yo hubiera creado aquí A nada más y no la guardo, ahí sí la puedo mandar a llamar, ¿no? Ok, ahora, ya sabemos cómo hacer matrices a partir por cierto, bueno, les estaba enseñando otras cosas que vienen aquí. Bueno, aquí viene un panel de configuraciones, bla, 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 ¿no? Aquí pueden acomodar su notebook como ustedes quieran, ¿no? La forma del texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y pueden moverle. Y aquí abajo es bueno, eso nada más es para, por si quieren pagar un Pro, pues también lo pueden hacer, ¿no? Ok, vale. Entonces vamos a quitar esto. Esto nos va a servir después porque, por ejemplo, fíjense que aquí está guardado el, este, el arreglo, ¿no? Que guardamos con su extensión. Ajá. Entonces, aquí va a ser muy útil estas carpetitas. Si se fijan aquí en estas carpetitas, viene aquí archivos, carga de archivos de almacenamiento, actualizar y viene un drive. Entonces, por ejemplo, la base de datos que vamos a tener próximamente, pues la podemos guardar aquí en un drive, porque si no, la tenemos que estar arrastrando aquí cada vez que la vayamos a usar y bueno, eso puede ser cansado. Entonces, la vamos a tener que montar en un drive, ¿no? Entonces, aquí se va a estar guardando las bases de datos, lo que vayamos nosotros guardando aquí con distintas extensiones, lo va a estar guardando, ¿no? Entonces, ahí no va a haber ningún problema, ¿vale? Pues bueno, por si no se los habían mencionado, acá está, ¿no? De hecho, aquí hay una carpeta que dice sample data, que es datos que están ya precargados, digamos, para su uso. Entonces, por ejemplo, estos tienen extensión CSV. Entonces, nada más lo paso para acá y ya puedo leerlo, ¿no? Lo puedo leer así con el mismo método de acá arriba. A ver dónde estaba. Con esto de aquí, ¿no?
Entonces, por ejemplo, este se llama California Housing Test, ¿no? Entonces yo puedo ponerle esto mismo. A ver, no me lo voy a copiar para no perderme. Pero a ver, por ejemplo, aquí. Código. Vamos a llamarle California a esta base de datos, por ejemplo. Igual, con esta función en pandas, que es read-csv, tengo que poner, aquí el problema es que tengo que poner exactamente cómo se llama junto con su extensión, cómo se llama esta base de datos, ¿no? Entonces vamos a ponerle California, a ver si lo escribo bien, Housing Test. Por ejemplo, le pongo aquí California y, bueno, me marcó un error. Dice que no está no están en directorio. California. Ya, la extensión. ¿Ya ven? Por eso se necesita aquí la extensión. Y ya aquí está otra base de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando ustedes tengan sus bases de datos, ya sea Excel o CSV, hay que cargarla aquí para leerla. Y así se leen las bases de datos. ¿Vale? Igual, y aquí podemos escoger columnas, podemos escoger renglones. Eso ya vamos a clavarnos un poquito más el viernes. Ok. Bueno. Sección nueva, no. Ahora, bueno, yo aquí ya tengo un arreglo, ¿no? Entonces, recuerden que aquí este arreglo o este vector es de 30 elementos. Entonces, yo puedo crear a partir de A1 una matriz, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme una matriz de algún tamaño que se pueda. Acuérdense que el tamaño de la matriz, pues tiene que ser del mismo, bueno, el producto, ajá, de la dimensión de la matriz debe de coincidir con 30, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? 6 por 5. ¿Cuánto? 6 por 5. 6 por 5, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues hago un reshape, ¿no? Vamos a llamarle A1, ¿no? Para no confundirla con la otra. O nada más le ponemos A1 así. Entonces sería A1. Ya sabemos cómo hacer matrices, ¿no? Con la función reshape. Entonces le ponemos reshape y que sea de 6 por 5. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si le pongo A1, pues me va a crear una matriz de 6 por 5. ¿Vale? Ahora, fíjense que la otra vez alguien me preguntaba, ¿no? Y fue una gran pregunta y por eso se desarrolla todo esto de pandas. Que cómo puedo llamarle o cómo puedo nombrar columnas, ¿no? Bueno, pues el punto es usando un data frame. Ahora, si yo tengo este conjunto de datos, ¿cómo lo puedo pasar a un data frame? ¿O cómo puedo convertir una matriz en un data frame? Entonces, vamos a ponerle aquí, convertir o conversión de una matriz a un data frame. Ajá. Entonces, bueno, hay una función que se llama data frame, tal cual, ¿no? Entonces, usamos el método data frame. Entonces, fíjense, vamos a llamarle df de data frame, a nuestro arreglo. Bueno, el arreglo ya lo tenemos, ¿no? Que es A1. Entonces, le ponemos pd.dataframe, ajá. Y data frame acepta distintos valores, ¿no? Entonces, primero un conjunto de datos. Bueno, el conjunto de datos ya lo tengo, que es A1.
¿Ok? Ahora, las columnas, bueno, yo le puedo poner nombre a las columnas. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya sea que la escriba aquí o la escriba como antes, ¿no? Como antes le hicimos, que creamos una lista de columnas y nada más pusimos names y pusimos el nombre de las columnas, ¿no? O así como lo estamos haciendo. Son dos formas equivalentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle la columna 1, la columna 2, la columna 2, la columna 3. O bueno, a ver, ¿cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ponerles nombres, ¿no? 1, para que no se confundan después. 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Ok? Ajá. Ahora, ya que tengo esto, pues le pido que me imprima mi data frame, ¿no? Ya está. Este es mi data frame y ahora mis columnas ya están renombradas, ¿no? ¿Vale, chicos? Y bueno, igual puedo llamar ¿cómo llamar a elementos de un data frame? Bueno, vamos a ver accesos otra vez, accesos, pero a elementos de un data frame. Entonces, fíjense, accesos en un data frame. Ok, fíjense. Entonces, ya vimos cómo accesar a columnas, ¿no? Entonces, pongo el nombre de mi base de datos, abro un corchete y, por ejemplo, si yo quiero la columna 2, pues me la va a mostrar en una serie. Ujú. Si quiero la columna 2 y 3, pues tendría que poner dos corchetes, ¿no? Y poner 2 y 3, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo poner que quiero la columna 1 y la columna 4 y la columna 5, por ejemplo. 4 y la columna 5. Entonces me va a generar un nuevo data frame, pero nada más con esas columnas. Por favor. ¿Sí? ¿Le puedes subir al código de arriba, por favor? ¿Aquí? Sí, es que no me salió. Ok. Yo creo que podemos parar aquí. El viernes ya nos clavamos más a pandas, porque bueno, tengo entendido que bueno, mañana y jueves van a ver también algo de pandas, si no es que ya lo han visto, y van a seguir viendo, vamos a seguir viendo pandas hasta el final. Eh, pero bueno, lo vamos a tratar de una forma distinta, porque vamos a crear nuestras propias bases de datos, las vamos a guardar. Después vamos a jugar un poco con esas bases de datos y las vamos a crear a partir de un diccionario, ¿no? Ya vimos cómo crear un data frame a partir de una matriz. Ahora, ¿cómo se haría a partir de un diccionario? La ventaja del diccionario es que es mucho más rápido y efectivo, ¿no? Entonces, ya veremos qué es un diccionario, cómo armar un diccionario y cómo ir agregando elementos a un diccionario, ¿va? Entonces, todo eso lo hacemos el viernes. Vale, Profe, chicos, y una mándeme. última duda. Sí. En Canvas, ¿dónde está sus collabs compartidos? Es que veo las clases y veo dónde está lo de YouTube, pero no dónde están. Ah, ay, te vas acá, experiencia, el tablero, módulos. Lo que nosotros estamos viendo es introducción a NumPy. Entonces, está aquí en módulos. Por ejemplo, en la primera semana, aquí están lo que yo puse. Introducción a NumPy 1, introducción a NumPy 2. Ajá. Al ratito, va a más tardar mañana temprano, pongo el collab de hoy
y ya lo pondría aquí en introducción pondría introducción a NumPy 3 y introducción a Pandas 1, ¿no? Que es Python ya para ciencia de datos, Va, gracias, profe. ¿vale? Pero aquí está todo. Va, Ok, gracias. listo, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe, bueno, todo bien conmigo. Ok. Entonces, bueno, nos veríamos el viernes, ¿vale? Vale, Gracias. profe, nos vemos. Vale. Adiós. Gracias, profe.